Una cocina es igual en todas partes, ¿no? Para una mujer rumana en México, una cocina tradicional parecía sacada de un mundo lleno de magia, color y una calidez asombrosa. Las cocinas mexicanas, con su barro y sus azulejos, estaban llenas de un cuidado y un amor por los demás que superaba cualquier expectativa. Una joven rumana, en un solo viaje de negocios a México, cambió por completo su visión de la vida e involucró a toda su familia en una increíble cadena cultural. Una cocina que unió a una familia. Esa es la historia milagrosa que está a punto de comenzar. Acompáñame a descubrirla. La cultura mexicana es la más cálida del mundo. ¿Cómo va a ser cierto eso?, pensaba Andrea, una joven de 25 años que vivía en una ciudad de provincia en Rumanía. Ella trabajaba en una empresa farmacéutica local, cuando de repente le asignaron un viaje de negocios a México. El viaje duraría 2 meses. No hablaba ni una palabra de español y la cultura y las costumbres le eran totalmente desconocidas. Sin embargo, con el corazón lleno de curiosidad y un poco de ansiedad, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su primer gran impacto no fue en una oficina, sino en una pequeña fonda tradicional cerca de su hotel. Al cruzar la puerta, la recibió una explosión de colores. Paredes adornadas con brillantes azulejos de Talavera, el sonido del fuego crujiendo y el aroma del maíz tostándose. «Pásale, güerita, siéntate, esta es tu casa», le dijo la cocinera con una sonrisa enorme. Las ollas de barro burbujeaban y un enorme comal mantenía las tortillas calientes. «¿Esto es un lugar para comer o es el corazón de un hogar?», pensó sorprendida. Para ella, esa escena era de otro mundo. No fue una simple sorpresa, fue una experiencia tan conmovedora que merecía llamarse un descubrimiento. A donde quiera que fuera, México era una serie de sorpresas. Las cocinas y los comedores no eran solo lugares para tragar comida rápido, eran espacios diseñados para convivir, donde el barro mantenía la comida caliente y los colores alegraban el espíritu. La hora de la comida no es solo un trámite, pensó Andrea desde el fondo de su corazón. En el corporativo que visitaba, a la hora del almuerzo servían comida corrida, sopa de fideo, arroz rojo y un guisado. Los empleados, antes de comer, se decían unos a otros con una sonrisa, «Buen provecho», y al terminar, daban las gracias diciendo, «Estuvo delicioso, gracias a Dios». Andrea se maravilló con esa costumbre. Es una cultura basada en la gratitud. Nunca había estado en un país tan cálido, reflexionó. Al caminar por las calles de México, poco a poco empezó a notar otras cosas. La gente cedía el asiento en el transporte, los vecinos se daban los buenos días aunque no se conocieran, y los vendedores en los mercados te trataban como a un amigo de toda la vida, diciéndote, «Pásale, marchanta». Había un ruido vibrante, pero lleno de vida y respeto por la comunidad. Esto no son solo buenos modales, es una forma de vivir completamente diferente. En el corazón de Andrea comenzó a brotar un nuevo sistema de valores. Un fin de semana, al visitar el centro de Coyoacán, vio a familias enteras paseando, a mujeres con blusas bordadas y a personas compartiendo churros en las plazas. La vida moderna se mezclaba a la perfección con la historia. Al ver ese paisaje, Andrea sintió una calidez inexplicable. Antes de regresar a su país, visitó un mercado de artesanías en Puebla. Al ver los hermosos lavabos de cobre, los azulejos de Talavera pintados a mano y los comales de hierro, suspiró. Esto es la culminación de una cultura. En ese instante, tomó una decisión silenciosa. Cuando regrese a mi país, voy a cambiar mi vida, mi comida, mis modales, todo. El último día de su viaje, Andrea compró catálogos y piezas para importar una auténtica cocina de Talavera poblana. Esto no es solo cerámica o barro, es un pedazo del corazón mexicano, pensó. Al intentar llevar esa cultura a su país, su vida abrió una puerta completamente nueva. Sin embargo, nadie imaginaba que esa elección provocaría un gran revuelo en su familia. Lo primero que sorprendió a su familia tras el regreso de Andrea de México fue, sin duda, el cambio radical en su dieta. Hasta entonces, la costumbre de Andrea era desayunar pan tostado con queso y jamón, y almorzar un sándwich rápido de la panadería cercana a su oficina. La cena en su casa solía ser pan y una sopa de verduras. Ese era el estilo clásico de su hogar. Pero a la mañana siguiente de su regreso, Andrea, de pie en la cocina, anunció: «Hoy preparé un desayuno diferente, hice huevos a la mexicana y frijoles refritos». Su madre, sorprendida, preguntó:
¿Frijoles en la mañana? ¿Qué es eso? En la mesa había unos huevos revueltos con tomate, cebolla y chile, acompañados de frijoles de la olla y tortillas de harina calentadas. Era el típico desayuno que Andrea había comido casi a diario en México. ¿Hoy no vas a comer sándwich?, le preguntó su padre. Andrea sonrió y respondió: esto es mejor para el cuerpo y me hace sentir más tranquila. La comida calientita es mágica. Su madre ladeó la cabeza, un poco escéptica, pero en el fondo pensó que olía bastante bien. Sin embargo, esto era solo el comienzo. Un día, mientras su madre preparaba la sopa, Andrea llegó a casa con una bolsa de compras. Sacó un frasco extraño. Es salsa de chile habanero, un condimento tradicional de México. Dicen que es buenísimo. Su madre frunció el ceño. Oye, ¿eso no pica demasiado? Ciertamente, el aroma del chile y las especias tenía una personalidad fuerte que no existía en los hogares rumanos. Pero Andrea sirvió un poco sobre su comida y empezó a comer con una gran sonrisa. Pica un poco, pero te vuelves adicta. Comer esto me hace sentir en paz. Al verla, sus padres se quedaron sin palabras. Lo que más les sorprendió fue su almuerzo. Antes, Andrea pasaba por una panadería de camino al trabajo para comprar algo rápido, pero desde que volvió de México, se levantaba temprano todos los días para preparar su propio itacate. Llevaba arroz, pollo en un termo para mantenerlo caliente y unas rajas con crema, todo acomodado con tanto color que parecía sacado de una revista. Mis compañeros de trabajo me felicitaron, me dijeron que parezco una verdadera chef mexicana, contaba la hija feliz, dejando a su madre sin argumentos. Sin embargo, la reacción de su padre fue distinta. En esta casa tenemos nuestras costumbres, no tienes que hacer todo al estilo mexicano, dijo mientras tomaba su pan y su sopa como siempre, mirando de reojo la comida de su hija. En ese momento, Andrea respondió con calma: papá, esto no es solo comida, es un hábito del corazón. En México aprendí que tomarse el tiempo para preparar y disfrutar la comida es una forma de gratitud y amor. Por un instante, el ambiente se congeló, pero no había hostilidad en sus palabras, solo el sentimiento sincero de una hija. Al ver el perfil de su hija, la madre sintió profundamente que ya no era una niña. Aún así, era innegable que la revolución en el comedor familiar causaba desconcierto. El olor a especias llenaba la cocina y el aroma a chiles asados flotaba en la sala. Hubo un par de ocasiones en las que el padre se levantó de la mesa tapándose la nariz, pidiendo un poco de piedad. Pero Andrea no se inmutó. Solo estoy cocinando para mí. No pretendo obligarlos, pero si lo prueban una vez, estoy segura de que lo entenderán. En sus ojos había una confianza absoluta. Al ver esa actitud, su madre se dio cuenta. Su hija no solo estaba fascinada con México, realmente había encontrado algo valioso y lo había traído a casa. Poco a poco, la madre empezó a atreverse a probar la comida mexicana. Le tomó tiempo acostumbrarse a la textura de las tortillas y a las salsas, pero hubo un momento en que su paladar y su corazón se relajaron ante ese sabor tan hogareño. Tienes razón, comer un guisado caliente realmente te conforta el alma. Esa pequeña frase fue la mejor recompensa para Andrea. El espíritu cálido de México empezaba a echar raíces en su familia. Los cambios de Andrea no se limitaron a la comida. Su experiencia en México se había arraigado profundamente en su forma de vivir. Un día, sus padres estaban discutiendo por una tontería. ¿Por qué me hablas en ese tono? Tú empezaste. En medio de ese ambiente tenso, Andrea intervino suavemente. ¿Por qué no se piden perdón y ya? Sus padres se quedaron sin palabras por un segundo. Yo no hice nada malo. ¿Por qué debería disculparme?, protestó la madre. Andrea respondió con serenidad. En México, la gente valora la armonía. El apapacho, que significa abrazar el alma, es más importante que tener la razón. A veces es mejor ceder para arreglar las cosas que seguir peleando. Era la cultura de la cortesía y la calidez que había conocido en México. La gente en México dice con permiso al pasar, ceden el paso, y si te chocan en la calle te dicen disculpe con una sonrisa. Se preocupan mucho por no hacer sentir mal al otro y siempre te hacen sentir bienvenido, explicó Andrea. Para sus padres, eso sonaba un poco exagerado, especialmente para su padre, un hombre de la vieja escuela. Para él, disculparse era admitir la derrota. Ceder era el fin. Pero Andrea no se rindió. No se trata de ganar o perder,
Lo que importa es el estado de tu corazón. Esta actitud empezó a influir gradualmente en la atmósfera del hogar. Un día, Andrea y su madre iban al supermercado del barrio. Aunque el semáforo para peatones estaba en rojo, la madre miró a los lados, vio que no venían autos e intentó cruzar. En ese instante, Andrea la detuvo. Mamá, respetemos el semáforo. ¿Eh? No hay coches, no pasa nada. En México, aprendí a pensar que alguien podría estar viéndonos. Si un niño nos ve, eso es el ejemplo que le damos. Esa frase hizo reaccionar a su madre. Cruzar en rojo estaba mal, pero ella pensaba que si nadie la veía, no había problema. Se dio cuenta de que esa forma de pensar era un poco egoísta. Otro día, en la sala, al abrir un chocolate, la madre dejó la envoltura sobre la mesa. «Deberías tirar eso a la basura, mamá», dijo Andrea de inmediato. «Solo lo dejé ahí un momento, ahorita lo recojo». No es ahorita, lo importante es hacerlo ahora. Cuidar nuestro espacio es respetarnos a nosotros mismos. Aunque estas interacciones a veces irritaban a la madre, no podía negar que su hija ahora tenía unos principios muy sólidos. Andrea decía, «Buen provecho», antes de cada comida, limpiaba sus zapatos al entrar, y siempre añadía unas cálidas palabras de agradecimiento si alguien le prestaba algo. Los buenos modales no son para quedar bien, son la forma de demostrarle a la otra persona que la valoras. En los ojos de la hija que decía estas palabras asomaba una bondad genuina. Pero, para ser honestos, los padres a veces se sentían asfixiados. «¿No te cansas de ser tan atenta todo el tiempo?», le preguntó su madre de repente. Andrea sonrió y respondió, «Al principio cansaba, pero una vez que te acostumbras se siente muy bien. Preocuparse por los demás es, en realidad, una forma de mantener tu propio corazón en paz». Esas palabras conmovieron un poco a la madre. Pensándolo bien, últimamente veía a Andrea sonreír en paz muy a menudo. Tenía una expresión mucho más serena que antes. Quizás esa tranquilidad sea el verdadero poder de la calidez mexicana, empezó a pensar la madre. El gran evento ocurrió sin previo aviso. Un domingo por la mañana, mientras los padres de Andrea tomaban café aún adormilados, se miraron extrañados al escuchar un gran alboroto proveniente del patio. ¡Pum! ¡Pang! Parecía el ruido de un cargamento pesado siendo ingresado a la casa. «¿Qué obra es esa? ¿Se cayó una pared?», preguntó la madre, asomándose ansiosamente por la ventana. Allí, hombres con ropa de trabajo estaban metiendo con cuidado grandes cajas pesadas. «Oigan, ¿qué están haciendo?», gritó la madre apresurándose hacia la puerta. Desde atrás, escuchó la voz de su hija. «Mamá, no te preocupes, yo los llamé. Hoy van a instalar nuestra nueva cocina de Talavera mexicana». ¿Qué? El rostro de la madre se congeló al instante al escuchar esas palabras. ¿Una cocina? ¿En nuestra casa? Sí, la pagué con mi propio dinero, así que no te preocupes. Estoy segura de que a ti también te encantará. Detrás del tono alegre de su hija, el corazón de la madre latía con furia. Espera un momento, no tomes decisiones así por tu cuenta. Los padres habían tolerado los cambios en la comida y los modales, pero la cocina era diferente. Era el centro de la casa, un espacio que toda la familia usaba a diario. Cambiarla por capricho de su hija era inaceptable. Nosotros hemos usado la misma cocina europea durante décadas. Nunca hemos sentido que sea incómoda. No necesitamos esos colores llamativos ni un horno de barro, gritó la madre. El padre también se asomó desde la sala, con el ceño fruncido tras escuchar la situación. Andrea, por mucho que sea tu dinero, no puedes hacer una obra tan grande sin avisar. Pero Andrea no les gritó, respondió con calma. Papá, mamá, sé que están enojados, pero esa cocina en México me salvó. No es solo un lugar para cocinar, es un símbolo de cuidado, de alegría y de unión familiar. ¿Símbolo? Es una cocina. La voz de la madre mezclaba confusión y enojo. Entiendo que no lo comprendan ahora, pero cuando la usen, estoy segura de que lo entenderán. Es la mejor inversión que he hecho. Tras decir esto, se sentó en el sofá de la sala a esperar en silencio a que terminara la instalación. La madre, viéndola, ya no sabía hacia dónde dirigir su enojo. Los trabajadores avanzaron con la obra. Retiraron las frías encimeras de granito y los muebles grises, e instalaron cuidadosamente los vibrantes azulejos pintados a mano desde Puebla. Ajustaron las tuberías para un hermoso fregadero de cobre martillado y montaron un pesado comal y un horno de barro. El trabajo tomó unas 3 horas. Y finalmente,
La auténtica cocina mexicana apareció dentro de la casa rumana. Ya terminaron, mamá. «Ven a ver», la llamó Andrea levantándose. «No pienso usarla», dijo la madre, aunque sus pies la llevaron hasta la puerta. Aquello era una cocina mexicana. Azulejos de colores brillantes, azules, amarillos y naranjas. Un comal amplio y un hermoso lavabo de cobre. Parecía el escenario de una película colorida y cálida. La madre se quedó boquiabierta, sin palabras ante esa imagen. ¿Esto de verdad funciona? Andrea asintió, se acercó a la cocina y encendió el fuego bajo el comal. El barro comenzó a emitir un calor suave y acogedor. El barro mantiene el calor por horas. Las tortillas se inflan perfecto y la comida sabe a hogar. Todo está diseñado para reunir a la familia alrededor del fuego. Esa es la magia de México. La madre se quedó parada en silencio. Ante una escena tan impactante, incluso su energía para enojarse se estaba desvaneciendo. «Parece un restaurante de lujo», murmuró. Andrea se rió. «Sí, pero es un restaurante lleno de amor para ti». El día que instalaron la cocina, el ambiente en la casa era muy tenso. Sin embargo, unos días después, Andrea notó que su madre había entrado a la cocina a escondidas, sin decirle a nadie. Y en ese momento, un nuevo sentimiento empezó a brotar en el interior de su madre. Al principio, había jurado que jamás la usaría, pero unos días más tarde, de repente se encontró de pie frente a la vibrante cocina de Talavera. Durante el día, cuando Andrea no estaba, se aseguró de que nadie la viera y abrió la puerta suavemente. Los colores brillantes de los azulejos iluminaron el cuarto. «¡Wow!», exclamó, y al mismo tiempo, sin darse cuenta, sonrió. El ambiente era tan cálido que parecía estar dándole la bienvenida. Al dar un paso adentro, la habitación se sentía acogedora. «De verdad esta es nuestra cocina», pensó. Era un espacio vibrante pero increíblemente relajante. Tímidamente, colocó una olla de café sobre el comal de barro. Al encenderlo, el barro se calentó de una forma diferente al metal de su estufa anterior. Era un calor uniforme y reconfortante. Esto es muy agradable. En las mañanas de invierno, cocinar en su vieja estufa de acero inoxidable era frío y aburrido. Pero aquí no. Tocó suavemente los azulejos pintados a mano. Cada trazo demostraba el cuidado de un artesano. Sintió una alegría que no podía describir con palabras. Incluso descubrió algo más. El diseño invitaba a quedarse ahí, a sentarse cerca del fuego. En lugar del ruido fuerte de los electrodomésticos modernos, el sonido suave del fuego en el barro y la luz que rebotaba en la talavera creaban una atmósfera que daba paz. La madre entendió al instante cuánta tranquilidad le daría esto a su familia. La dedicación de los mexicanos es realmente increíble. A partir de ese momento, la madre empezó a usar la cocina poco a poco, en silencio, sin que nadie lo notara. Pero definitivamente estaba abriendo su corazón. Una noche, después de cenar, mientras Andrea lavaba los platos en el fregadero de cobre, su madre le dijo de repente: «Oye, esta cocina es maravillosa». La hija puso cara de sorpresa, pero enseguida sonrió y asintió felizmente. «Me hace tan feliz que digas eso, mamá». Desde ese día, la atmósfera en la casa cambió un poco. La madre ya no evitaba las especias y el padre empezó a decir: «La comida hecha en esas ollas de barro le cae muy bien a mi estómago». A la semana siguiente, la madre le confesaba en secreto a una vecina: «Mi hija instaló una cocina mexicana. Al principio me enojé muchísimo, pero es una maravilla. Una vez que cocinas ahí, ya no quieres volver atrás». Las palabras se corrieron de boca en boca. «Dicen que la cocina de la familia de Andrea es increíble. ¿Crees que me dejen verla?». Antes de darse cuenta, los vecinos empezaron a tocar a su puerta pidiendo: «Déjanos ver tu cocina mágica». «¿Quién iba a pensar que una cocina sería el tema de conversación del barrio?», decía la madre, aunque se veía muy orgullosa. Esa cocina mexicana no era una simple estufa con azulejos. Era un recipiente de la cultura de cuidar al otro, un cristal de amabilidad con el poder de cambiar vidas. ¿Quién hubiera imaginado que una sola remodelación cambiaría tanto el ambiente de una familia? Los padres de Andrea, que al principio se mantenían a distancia de su obsesión por México, fueron acortando esa brecha gracias a la cocina de Talavera. «¿Hoy no solo hay sopa y pan? ¿También hay arroz rojo?», preguntó la madre un día en la cocina. «Sí, hice unas enchiladas. Se me tostaron un poquito, pero huelen bien». «¿Por qué no? El sabor es bastante bueno».
dijo la madre tomando un tenedor, lo que hizo que a Andrea se le llenara el corazón de alegría. El padre, aunque reacio al principio, ya se había acostumbrado por completo al sabor reconfortante de los frijoles y las salsas suaves. Sorprendentemente, esto te deja satisfecho todo el día, dijo. Las sonrisas habían regresado a la mesa del comedor, y no se trataba solo de la comida. Los modales mexicanos que Andrea había introducido se fueron filtrando poco a poco en la familia. Decían «buen provecho» juntos antes de comer, recogían sus propios platos y siempre daban las gracias por las pequeñas cosas. «Siento que últimamente la casa está más tranquila y en paz», murmuró la madre, a lo que el padre asintió. «Quizás antes de que regresaras no nos reíamos tanto». Andrea se quedó sin palabras. Las cosas que había aprendido en México no solo eran una alegría personal, sino que se habían convertido en un lazo familiar. Al darse cuenta de eso, estuvo a punto de llorar. Un día, una vecina vino de visita. «Oye, Andrea, ¿dónde compraste esa estufa y esos azulejos? Yo también quiero unos». Ver a su madre mostrando la cocina con orgullo y diciendo «mi hija hizo todo esto», hizo que Andrea sintiera su corazón lleno. Tal vez su madre tenía miedo a los cambios antes, pero ahora era diferente. Nosotros también podemos cambiar. Al darse cuenta de eso, el ambiente en la casa se volvió mucho más ligero. En la sala, colgaba una artesanía de papel picado que Andrea había traído, y en la televisión, de vez en cuando ponían programas de viajes sobre México. Y en la despensa, había chiles secos, frijoles y tortillas bien guardados. ¿Qué preparamos la próxima vez? Me gustaría intentar hacer mole, dijo la madre emocionada. ¿Mole? ¿Qué es eso?, preguntó el padre. Pollo bañado en una salsa de cacao y especias. Seguro te encantará, papá. El estilo mexicano de Andrea se había integrado tan perfectamente en la vida familiar que a nadie le parecía extraño. Oye, Andrea, la próxima vez que vayas a México, llévanos contigo, dijo la madre. Andrea no pudo evitar reírse. ¿Tú diciendo eso, mamá? Es que quiero verlo con mis propios ojos. Quiero conocer la verdadera cultura en persona. El padre se unió a la conversación. Si vamos, me gustaría ir a escuchar a los mariachis y visitar esos pueblos mágicos de los que tanto hablas. Había algo que definitivamente había cambiado en la familia. La influencia de la cultura mexicana transformó la atmósfera del hogar, y al mismo tiempo, la calidez de sus corazones aumentó un poco. Compasión, gratitud, una vida ordenada y llena de color. Lo que Andrea trajo a casa no fue solo una estufa de barro o recetas de comida. Fue una forma profunda y hermosa de vivir. La cocina mexicana instalada en la casa de Andrea se había convertido en toda una atracción local. Oye, ¿esta es la famosa cocina? ¿Puedo pasar a verla? Muchos de los amigos y familiares que los visitaban preguntaban eso nada más entrar. La madre, que al principio se sentía un poco avergonzada, ahora los guiaba con una gran sonrisa. Pasen, pasen, mi casa es su casa, mírenla. Parecía como si estuviera mostrando una sala de museo. Una de las amigas de la madre le dijo al despedirse: «Tu hija es increíble. Traer la cultura de México y hacerla encajar tan natural en su hogar». La madre respondió con una sonrisa tímida. «Al principio me resistí mucho, pero ahora soy una verdadera fanática de México». Los cambios también se reflejaban en el recetario. Las recetas mexicanas que Andrea enseñó se sumaron al repertorio de la madre, y a veces invitaban a los vecinos a disfrutar de un almuerzo al estilo mexicano. En la mesa había frijoles, arroz, guisados en cazuelas de barro y tortillas calientitas. Decir «buen provecho» antes de comer ya no se sentía extraño en absoluto. «Siento que esta cultura nos ha recordado algo que nos faltaba», dijo la madre un día. El respeto, la humildad y la gratitud. Cosas que en México se aceptan como la norma cotidiana, estaban tocando los corazones de la gente en Rumania como una sorpresa fresca y reveladora. Y entonces ocurrió algo aún más sorprendente. Un periódico local solicitó una entrevista con el tema: la hija y la madre que trajeron la cultura de México a su hogar. En el artículo publicado aparecía un comentario de Andrea. Durante mis días en México aprendí la importancia de ser amable y cálido con los demás. Solo quería transmitirle eso a mi familia. Este artículo se volvió muy popular y ahora la cocina de Andrea es un pequeño atractivo turístico en su ciudad. Últimamente la casa está muy animada, dijo Andrea un día. La madre respondió entre risas. Es gracias a ti.
Pero, de verdad, gracias. Gracias por haber cambiado el México. Al escuchar eso, los ojos de Andrea se llenaron de lágrimas. Su madre, que se había opuesto con tanta fuerza, ahora validaba su decisión. Esa era su mayor alegría. Aún más sorprendente fue el cambio de su padre. Empezó a grabar documentales sobre México en la televisión y a interesarse por la historia prehispánica y las tradiciones. Me encantaría visitar las pirámides de Teotihuacán, decía. Imagina caminar por esa calzada enorme bajo el sol. Al escucharlo, la madre respondió con entusiasmo. Entonces yo quiero probarme la ropa tradicional bordada. Tal vez Andrea me pueda enseñar cómo usarla. Toda la familia disfrutaba de corazón la cultura mexicana. Andrea pensó por un momento. ¿Quién iba a decir que un solo viaje de negocios traería un cambio tan monumental? Todo empezó por una cocina, pasó a la mesa, a los modales y finalmente transformó las relaciones humanas dentro de la casa. Ese era el verdadero poder de la cultura, y en su núcleo fluía un valor inquebrantable, el apapacho, el cuidado genuino por el otro. Una noche, después de una cena familiar, Andrea dijo, «Oigan, vayamos a México en la primavera del próximo año. Quiero que los tres veamos el Día de Muertos o caminemos por las calles llenas de color». Su madre asintió feliz y su padre también sonrió diciendo, «Suena como una gran idea». El momento en que los corazones se conectan no ocurre solo en viajes lejanos, sino que se cultiva día a día en la cotidianidad del hogar. La cultura mexicana que descubrió una joven no residía solo en las cocinas de Talavera, en la comida o en las reglas. Estaba viva en los detalles del día a día. Su familia, que al principio estaba desconcertada por el cambio, fue conmovida por esta forma tan cálida y vibrante de vivir, abrazando nuevos valores. Un cambio aparentemente pequeño en una cocina envolvió a todo un hogar, dando a luz un pedacito de México en un rincón de Rumanía. ¿Qué te pareció esta historia? Este relato nos recuerda el poder de la empatía que conecta más allá de las fronteras culturales y la belleza que brilla en la vida cotidiana. En este canal, seguiremos compartiendo el orgullo por la cultura de México y la calidez de su gente hacia el mundo. Si esta historia resonó contigo, por favor deja tu me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.